Mi novia quiso dejarme en ridículo frente a sus amigos para hacerlos reír, así que yo revelé su secreto, dejó de reír de inmediato. Me llamo Christopher, tengo 25 años y hasta hace unos meses estaba convencido de que era una persona bastante extrovertida. Siempre había sido el tipo que hablaba con facilidad con desconocidos, que podía mantener una conversación en una reunión y que rara vez sentía vergüenza al expresar una opinión. No era el más carismático del mundo, pero tampoco alguien tímido. O al menos eso creía. Todo cambió cuando conocí a Alba. Ella tenía 23 años y trabajaba como organizadora de eventos en la misma agencia donde yo era ingeniero de sonido. Nuestra empresa se encargaba de producir congresos, exposiciones, eventos corporativos y lanzamientos de productos. Era un lugar donde convivían muchas áreas distintas: logística, marketing, iluminación, sonido, diseño, relaciones públicas y coordinación general. Durante mucho tiempo apenas coincidimos. Yo pasaba la mayor parte de mis días entre consolas de audio, pruebas de micrófonos y montajes técnicos. Ella, en cambio, estaba constantemente hablando con clientes, coordinando proveedores y supervisando equipos. Nos conocimos realmente durante un curso obligatorio de primeros auxilios que la empresa organizó para todo el personal. Recuerdo perfectamente la primera impresión que tuve de ella. Entró al salón hablando con 3 personas al mismo tiempo, sonriendo, haciendo bromas y llamando la atención de prácticamente todos los presentes. No era especialmente alta ni tenía una apariencia extravagante, pero poseía algo que hacía que la gente la mirara cuando hablaba. Durante la primera hora del curso no dejó de intervenir. Hacía preguntas. Contaba anécdotas. Comentaba cualquier cosa que dijera el instructor. Y siempre conseguía que varias personas se rieran. En un descanso terminó sentándose junto a mí. «¿Tú eres Christopher, verdad?», preguntó. «Sí. ¿Trabajas en sonido?». «Así es». «Pensé que serías más serio». «¿Eso es bueno o malo?». «Todavía no lo sé». Sonrió. «Yo también». Y así comenzó todo. Durante las siguientes semanas empezamos a coincidir más. A veces almorzábamos juntos. Otras veces hablábamos mientras esperábamos un ascensor. También comenzamos a enviarnos mensajes. Al principio eran conversaciones simples. Después se volvieron más frecuentes. Finalmente comenzamos a salir. Los primeros meses fueron muy buenos. Alba era divertida. Tenía energía para todo. Podía convertir una situación aburrida en algo entretenido. Siempre tenía una historia nueva que contar. Era espontánea y parecía disfrutar cada momento. Sin embargo, hubo algo que empecé a notar desde el principio. Algo pequeño. Algo que en ese momento decidí ignorar. A Alba le gustaba muchísimo ser el centro de atención. Cuando estábamos en grupo, siempre buscaba dirigir la conversación. Si alguien contaba una anécdota, ella tenía una mejor. Si alguien hablaba de una experiencia complicada, ella conocía una más impresionante. Si alguien recibía atención durante unos minutos, Alba encontraba la manera de recuperarla. Al principio me parecía una característica curiosa. Después comencé a verla más seguido. Y finalmente me di cuenta de que era una necesidad constante. Pero hubo otra cosa que tardé más tiempo en entender. A Alba le gustaba hacer reír a la gente. Y eso, en teoría, no tiene nada de malo. El problema era cómo lo hacía. Con frecuencia el objetivo de las bromas era yo. La primera vez ocurrió durante una cena con algunos compañeros. Uno de ellos preguntó cómo nos habíamos conocido. Yo estaba respondiendo cuando Alba me interrumpió. Lo primero que pensé cuando lo vi fue que parecía un técnico que había perdido el manual de instrucciones. Todos se rieron. Yo también. No me molestó. La verdad es que incluso me pareció gracioso. Después contó otra historia. Y otra. Y otra. Todas relacionadas conmigo. Todas diseñadas para hacer reír a los demás. Esa noche no le di importancia. Pero las situaciones comenzaron a repetirse.
En una reunión con amigos dijo que yo tardaba tanto en elegir qué comer que parecía estar negociando un tratado internacional. En otra ocasión contó que me había perdido en un estacionamiento durante 20 minutos. Lo cual era cierto. Aunque omitió mencionar que el estacionamiento tenía 7 niveles y cientos de vehículos. Cada historia era real. Pero estaba exagerada para obtener risas. Y siempre funcionaba. Las personas se reían. Ella se reía. Yo también sonreía para no parecer sensible. Después de todo, eran bromas. No. Eso era lo que me repetía constantemente. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar un patrón. Las bromas casi nunca eran sobre ella. Siempre eran sobre alguien más. Y cuando ese alguien era yo, la frecuencia aumentaba considerablemente. Un día decidí mencionarlo. Lo hice de forma tranquila. Sin discutir. Sin acusaciones. Simplemente le comenté cómo me sentía. A veces siento que haces muchas bromas sobre mí cuando estamos con otras personas. Ella me miró sorprendida. ¿En serio? Sí. Pero son bromas. Lo sé. Y tú también te ríes. Porque no quiero arruinar el ambiente. Ella soltó una pequeña carcajada. Christopher, si algún día hago una broma pesada, te lo diré. Lo que hago es inofensivo. Acepté la explicación. Quizás tenía razón. Quizás estaba exagerando. Así que seguí adelante. Pero las cosas continuaron igual. Incluso comenzaron a empeorar. Conforme nuestra relación avanzaba, Alba parecía sentirse cada vez más cómoda utilizándome como material para entretener a otras personas. Por ejemplo, una noche estábamos cenando con varios amigos cuando alguien preguntó cuál había sido nuestro primer viaje juntos. Antes de que pudiera responder, ella habló. El pobre estaba tan nervioso que revisó 3 veces si había cerrado la puerta del hotel. Todos se rieron. No fue para tanto. Claro que sí. 2 veces. Fueron 3. Más risas. Yo sonreí. Pero por dentro ya comenzaba a cansarme. Lo curioso era que cuando intentaba bromear sobre ella, la reacción era completamente diferente. Una vez mencioné que siempre llegaba tarde. Nada ofensivo. Nada exagerado. Simplemente dije que Alba podía retrasar un evento incluso cuando ella misma lo organizaba. Las personas se rieron. Ella no. Su expresión cambió inmediatamente. Más tarde me dijo que la había hecho quedar mal. Aquello me llamó la atención. Porque parecía existir una regla invisible. Ella podía burlarse de mí. Yo no podía hacer lo mismo. Aún así, decidí evitar conflictos. Nuestra relación funcionaba bien en otros aspectos. Nos llevábamos bien. Compartíamos intereses. Nos apoyábamos en el trabajo. Y sinceramente estaba enamorado de ella. Por eso seguí ignorando pequeñas señales que probablemente no debería haber ignorado. Con el paso de los meses conocí mejor a su grupo de amigos. Eran personas agradables en general. La mayoría los había conocido en la universidad o en trabajos anteriores. Organizaban reuniones frecuentes. Cumpleaños. Cenas. Salidas de fin de semana. Y cada vez que nos reuníamos, ocurría exactamente lo mismo. Alba se convertía en la protagonista de la noche. Hablaba más que todos. Contaba historias constantemente. Buscaba provocar risas. Y muchas veces yo terminaba siendo parte del espectáculo. No siempre me molestaba. Pero empecé a notar que algunas personas ya esperaban esas historias. Era como una rutina. Alguien preguntaba algo. Alba respondía. Y de alguna manera la conversación terminaba en una anécdota sobre mí. Una noche, mientras regresábamos a casa después de una reunión, decidí comentarlo nuevamente. ¿Nunca te das cuenta de que casi todas tus historias terminan siendo sobre mí? Ella soltó una risa. Porque eres divertido. No creo que esa sea la razón. Entonces, ¿cuál es? Creo que te gusta hacer reír a la gente.
¿Y qué tiene eso de malo? Nada. Pero a veces siento que lo haces a mi costa. Ella permaneció en silencio unos segundos. Luego negó con la cabeza. Estás pensando demasiado las cosas. Y nuevamente dejé el tema. Mirando atrás, creo que ese fue mi error. Porque cuando una conducta se repite y la otra persona te dice cómo le hace sentir, ignorarla no hace que desaparezca. La situación explotó un martes por la mañana. Hasta ese momento, las bromas de Alba me habían molestado, sí, pero seguían siendo solo eso, bromas. Lo que ocurrió aquella semana fue completamente diferente. Nuestra empresa estaba trabajando en un proyecto enorme para una cadena hotelera internacional. Era uno de los contratos más importantes del año y representaba varios millones para la agencia. Todos estaban bajo presión. Los plazos eran ajustados. Los clientes llamaban constantemente. Y cualquier error podía convertirse en un desastre. 2 días antes de la entrega final, ocurrió algo inesperado. Una transferencia destinada al pago de proveedores desapareció. No era una cantidad pequeña. Era suficiente para paralizar parte del proyecto. La oficina entró en pánico. Los directivos comenzaron a investigar. El departamento financiero revisó movimientos. Los coordinadores fueron interrogados. Y nadie parecía entender qué había pasado. Aquella mañana estábamos reunidos en una sala revisando pendientes cuando alguien mencionó el problema. Espero que encuentren al responsable, dijo uno de los coordinadores. Entonces Alba soltó una carcajada. Seguro fue Christopher. Varias personas se rieron. Sí, tiene cara de culpable, añadió otro compañero. Más risas. Normalmente yo habría sonreído para evitar tensión. Pero aquella vez no. Porque el ambiente era diferente. El jefe del área estaba presente. Y no se estaba riendo. De hecho, estaba observándome. Lo noté inmediatamente. Su expresión permaneció seria. Demasiado seria. Un par de horas después recibí un mensaje. Ven a mi oficina. Sentí un nudo en el estómago. Cuando entré, el jefe cerró la puerta. No me ofreció asiento. Eso ya era mala señal. Christopher, necesito hacerte algunas preguntas. Claro. ¿Tienes alguna idea de lo que ocurrió con el dinero? No. ¿Has tenido acceso a ciertos documentos financieros durante los eventos? Solo cuando me los envían para coordinar presupuestos técnicos. Comenzó a hacer preguntas cada vez más específicas. Horarios. Correos. Accesos. Personas con las que había hablado. Al cabo de 15 minutos comprendí algo. No era una conversación informativa. Era un interrogatorio. Y él sospechaba de mí. Cuando salí de aquella oficina tenía las piernas temblando. Jamás me había sentido así. Llevaba años trabajando allí. Nunca había tenido un problema disciplinario. Nunca me habían llamado la atención. Y ahora parecía estar a un paso de perder mi empleo. Esa noche llamé a Alba. Le pedí que nos viéramos. Cuando llegó al apartamento le conté todo. Esperaba apoyo. Esperaba preocupación. Esperaba cualquier cosa menos lo que ocurrió. Ella se encogió de hombros. ¿Y? ¿Cómo que y? Pues nada. El jefe cree que fui yo. Bueno, no te ha despedido. Todavía. Ella soltó una pequeña sonrisa. Sentí como la frustración comenzaba a subir. Alba, esto es serio. Lo sé. Tus bromas no ayudan. Christopher, nadie te va a despedir por una broma. Mientras ella hablaba, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Sin que se diera cuenta, tomé el teléfono que estaba sobre la mesa. Presioné grabar. Y lo dejé boca abajo. Ahora harán que el verdadero culpable salga impune porque todos creerán que fui yo. La sonrisa desapareció. Por primera vez parecía molesta. Y entonces dijo algo que me dejó congelado. ¿Te conviene? ¿Qué? ¿Te conviene que crean eso? ¿De qué estás hablando?
Ella cruzó los brazos. Porque el dinero lo tengo yo. Por unos segundos pensé que estaba bromeando. Esperé la sonrisa. La risa. El comentario de que me había asustado. Pero nada de eso ocurrió. ¿Qué acabas de decir? Que yo tomé el dinero. Sentí un vacío en el estómago. No. Sí. No estás hablando en serio. Claro que hablo en serio. La miré sin saber qué decir. Era imposible. Simplemente imposible. ¿Robaste el dinero? No me gusta esa palabra. Entonces, ¿cuál prefieres? Digamos que recuperé una parte de lo que nos deben. ¿Estás loca? No. Su tono era completamente tranquilo. Como si estuviera hablando del clima. Ese hijo de puta del jefe no hace nada y gana millones a nuestra costa. ¿Qué? Todos trabajamos como esclavos mientras él se lleva el mérito. Eso no justifica nada. A mí me parece que sí. Me puse de pie. ¿Sabes que pueden meterte en prisión? No van a atraparme. Alba. Relájate. ¿Relajarme? Sí. Me están acusando a mí. Ella guardó silencio unos segundos. Después dijo algo aún peor. Esto nos dará unas vacaciones. ¿Nos dará qué? Vacaciones. ¿Estás escuchándote? Claro. Sentí que estaba hablando con una desconocida. La mujer que tenía delante no parecía la misma persona con la que había estado saliendo durante más de un año. Entonces sonrió. Y dijo. Además, no es la primera vez. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdas aquella consola de sonido que desapareció hace meses? Mi corazón dio un vuelco. Claro que la recordaba. Aquella pérdida había generado una investigación enorme. Durante semanas me habían preguntado sobre ella porque estaba asignada a mi departamento. No. Sí. No puede ser. Me dieron muy buen dinero por ella en Marketplace. La habitación quedó en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. No sabía qué era peor. Que estuviera confesando. O que pareciera orgullosa. Ella siguió hablando durante varios minutos. Explicó cómo había vendido equipos. Cómo manipulaba inventarios. Cómo aprovechaba errores administrativos. Y cómo estaba convencida de que jamás la descubrirían. Aquella grabación terminó convirtiéndose en la decisión más importante de mi vida. Porque al día siguiente ocurrió exactamente lo que temía. Nos convocaron a todos a una reunión general. La sala estaba llena. Directivos. Coordinadores. Técnicos. Administrativos. Prácticamente toda la oficina. El jefe tomó la palabra. Durante los últimos meses han desaparecido diversos recursos de la empresa. El ambiente se volvió tenso. Hemos detectado irregularidades que apuntan a una misma persona. Sentí como mi corazón golpeaba el pecho. El jefe me miró. Y entonces dijo. Christopher, ponte de pie. La sala quedó en silencio. Algunos compañeros bajaron la mirada. Otros parecían sorprendidos. Yo me levanté lentamente. Después de revisar múltiples incidentes, hemos decidido terminar tu contrato de manera inmediata. Un murmullo recorrió la sala. Sentí rabia. Miedo. Impotencia. Todo al mismo tiempo. No fui yo. El jefe suspiró. Las evidencias apuntan hacia ti. No fui yo. Miré a Alba. Ella evitó mi mirada. Alba. Nada. Alba, diles la verdad. Finalmente me miró. Y sonrió. La misma sonrisa que utilizaba cuando estaba a punto de hacer una broma. Cierto. Algunas personas voltearon hacia ella. La verdad es que este tipo es un cleptómano. Varias risas nerviosas se escucharon. Ella continuó. Se roba hasta los vasos de Starbucks de la basura para servirse café y que la gente piense que tiene dinero.
Ahora sí hubo carcajadas. Algunos compañeros comenzaron a reír. Otros se quedaron incómodos. Pero Alba parecía disfrutarlo. Como siempre. Quería ser el centro de atención. Quería la gran risa final. Quería humillarme una vez más. Solo que aquella vez había cometido un error. Uno enorme. Esperé a que terminara. Metí la mano en mi bolsillo. Saqué el teléfono. Y dije. Bien. Entonces escuchemos algo. La sonrisa de Alba desapareció. Conecté el teléfono al sistema de sonido de la sala. La ventaja de trabajar años como ingeniero de sonido es que sabes exactamente cómo hacerlo. Un segundo después, su voz llenó la habitación. Porque el dinero lo tengo yo. La sala quedó inmóvil. Nadie se movió. Nadie habló. La grabación continuó. Ese hijo de puta del jefe no hace nada y gana millones a nuestra costa. Vi cómo el rostro del jefe cambiaba de color. Después llegó la parte final. ¿Recuerdas aquella consola de sonido que desapareció hace meses? Me dieron muy buen dinero por ella en Marketplace. El silencio fue absoluto. No hubo risas. No hubo comentarios. No hubo bromas. Solo silencio. Alba parecía incapaz de respirar. Su rostro había perdido todo color. Miraba a las personas alrededor buscando apoyo. Pero nadie sonreía. Nadie reía. Nadie la ayudaba. Por primera vez desde que la conocía, Alba era el centro de atención. Y parecía odiarlo. La sala permaneció en silencio durante varios segundos después de que terminó la grabación. Nadie sabía qué decir. Alba seguía inmóvil, observando los rostros de todos los presentes. Era evidente que estaba buscando alguna forma de salir de aquella situación. De repente, negó con la cabeza. Eso es falso. Nadie respondió. Es falso, repitió con más fuerza. Esa grabación está manipulada. Algunos empleados intercambiaron miradas. Eso fue hecho con inteligencia artificial. La excusa sonó desesperada incluso antes de terminar la frase. Yo no dije nada. Simplemente la observé. Entonces una voz se escuchó desde el fondo de la sala. No puedo creerlo. Todos voltearon. Era Paola, una de las técnicas de iluminación. Llevaba varios años trabajando en la empresa y era conocida por ser una persona tranquila que rara vez intervenía en conflictos. Paola miraba a Alba con una mezcla de decepción y tristeza. Todo este tiempo traté de convencerme de que no vi lo que vi. Alba se quedó completamente quieta. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Un día te vi con la consola de audio. La sala volvió a quedar en silencio. ¿Qué?, susurró Alba. La consola que desapareció hace meses. Algunas personas comenzaron a prestar aún más atención. Paola respiró profundamente antes de continuar. Estaba sola en una de las bodegas. Tenías la consola en las manos. Alba abrió la boca para responder. Pero Paola no la dejó. Cuando te pregunté qué hacías, me dijiste que Christopher te había pedido moverla. Sentí un nudo en el estómago. Paola bajó la mirada. Después de eso nunca volvimos a verla. Algunos empleados comenzaron a murmurar. El ambiente estaba cambiando rápidamente. La grabación ya era una prueba importante. Ahora aparecía un testigo. Y no parecía que fuera el único. Un compañero del área logística habló inmediatamente después. Ahora que lo pienso. Todos lo miraron. Recuerdo que varias veces desaparecieron cosas después de que Alba tenía acceso a ellas. ¿Qué? No le di importancia porque eran objetos pequeños. Otra persona levantó la mano. A mí me pasó algo parecido. Luego otra. Y otra. Poco a poco comenzaron a aparecer recuerdos que nadie había conectado antes. Pequeñas pérdidas. Equipos. Herramientas. Accesorios. Material de trabajo. Objetos que simplemente habían desaparecido con el tiempo.
Entonces alguien dijo algo que hizo que varias personas asentieran. ¿Querías inculpar a tu propio novio? La voz estaba cargada de incredulidad. Eso es horrible. Sí. Es enfermizo. No puedo creerlo. Alba comenzó a mirar a todos desesperadamente. Por primera vez desde que la conocía parecía haber perdido el control de la situación. Ya no era la persona segura que siempre tenía una respuesta. Ya no era la mujer que dominaba cada conversación. Ahora era alguien atrapado por sus propias acciones. Y entonces ocurrió algo inesperado. Comenzó a llorar. No fueron lágrimas discretas. Se derrumbó por completo. Lo siento. Nadie respondió. Lo siento mucho. Las lágrimas corrían por su rostro. No sé qué me pasa. Su voz temblaba. Tomo cosas que no necesito. Algunos intercambiaron miradas. Les juro que no sé por qué lo hago. El jefe la observó durante varios segundos. No parecía enfadado. Parecía agotado. Como si intentara comprender todo lo que acababa de descubrir. Finalmente habló. Christopher. Lo miré. Olvida lo del despido. La tensión que llevaba acumulando durante días desapareció de golpe. Sigues formando parte del equipo. Asentí. No sabía qué decir. Después el jefe volvió la mirada hacia Alba. Su tono cambió inmediatamente. Ahora tú. La sala quedó completamente en silencio. Vas a devolver ese dinero. Alba bajó la cabeza. O llamaré a la policía en este mismo instante. Aquellas palabras hicieron que todos se pusieran serios. Ya no se trataba de una discusión laboral. Ya no era un problema interno. Era un delito. Alba comenzó a llorar aún más. No puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo devolverlo. ¿Dónde está? Ella tardó varios segundos en responder. Lo gasté. La sala quedó inmóvil. ¿Qué? Lo gasté. El jefe parecía no dar crédito. ¿Gastaste $20,000 en menos de un día? Alba asintió. Después de que Christopher me confrontó ayer pensé que iban a descubrirme. Las lágrimas seguían cayendo. Pensé que me quitarían el dinero. ¿Y entonces? Entonces lo gasté. ¿En qué? Compré cosas. ¿Qué cosas? Muchas cosas. Algunas personas negaron con incredulidad. ¿Dónde? Amazon. El silencio que siguió fue casi absurdo. Parecía imposible que alguien pudiera tomar una decisión tan irresponsable. Pero ahí estaba. Confesándolo delante de todos. Gasté todo. El jefe cerró los ojos durante unos segundos. Parecía estar reuniendo paciencia. Cuando volvió a abrirlos, tomó su teléfono. Marcó un número. Y colocó el dispositivo junto a su oído. Todos escuchaban. Nadie decía una palabra. Finalmente alguien respondió al otro lado. El jefe habló con voz firme. Necesito que envíen una unidad. Alba levantó la cabeza inmediatamente. Por favor. El jefe continuó. Una de mis empleadas robó $20,000 de la empresa y se niega a devolverlos. El rostro de Alba perdió el poco color que le quedaba. Por favor no. Pero ya era tarde. La llamada había terminado. Durante los siguientes minutos nadie abandonó la sala. Nadie parecía querer hacerlo. Era como observar el final de algo. El final de una mentira que había durado demasiado tiempo. Alba permaneció sentada llorando. Algunas personas sentían lástima. Otras estaban furiosas. La mayoría simplemente estaba en shock. Yo estaba entre estos últimos. Porque una parte de mí seguía intentando reconciliar a la persona que había amado con la persona que estaba viendo frente a mí. Y no podía hacerlo. Simplemente no podía. Unos 20 minutos después llegaron los policías. Tomaron declaraciones. Escucharon la grabación. Hablaron con el jefe. Luego se acercaron a Alba.
Ella ya no discutió. Ya no intentó defenderse. Solo lloraba. Mientras se la llevaban, evitó mirarme. No dijo una sola palabra. Y yo tampoco. Porque sinceramente ya no quedaba nada que decir. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, la sala permaneció en silencio. Después comenzaron las disculpas. Una tras otra. Compañeros. Supervisores. Personas que habían creído que yo era culpable. Personas que habían escuchado rumores. Personas que habían dudado de mí. Muchos se acercaron personalmente. Otros me enviaron mensajes durante los días siguientes. Incluso el jefe volvió a disculparse. La investigación continuó durante semanas. Y lo que descubrieron fue mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. Resultó que el dinero del proyecto no había sido el único robo. Tampoco la consola de sonido. Ni los equipos pequeños. Conforme revisaban inventarios antiguos comenzaron a aparecer más y más inconsistencias. Algunas pérdidas que durante años habían sido consideradas errores administrativos resultaron estar relacionadas con Alba. La cifra total terminó siendo mucho mayor de lo que todos creían. Algunos empleados incluso tuvieron que rehacer reportes de años anteriores. La empresa inició procedimientos legales. Y durante un tiempo parecía que el caso terminaría en un juicio bastante serio. Sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba. Semanas después nos enteramos de que el padre de Alba había intervenido. Según la información que llegó a la empresa, pagó una fianza considerable y contrató abogados. Pero lo más sorprendente fue otra cosa. Al parecer, aquella conducta no era nueva. Según explicaron algunos familiares durante el proceso, Alba había tenido problemas similares desde que era muy pequeña. No era exactamente por necesidad económica. Ni por ambición. Ni siquiera por obtener beneficios. Simplemente tomaba cosas. A veces sin utilizarlas. A veces sin venderlas. A veces sin una razón aparente. Con el tiempo varios especialistas concluyeron que necesitaba tratamiento psicológico y psiquiátrico. Finalmente su familia decidió internarla en una institución especializada para recibir ayuda. La última noticia que escuché sobre ella fue precisamente esa. Que estaba bajo tratamiento. Y sinceramente espero que funcione. Porque más allá de todo el daño que causó, era evidente que algo no estaba bien. Han pasado varios meses desde entonces. Sigo trabajando en la misma empresa. El proyecto logró recuperarse. Mi reputación quedó limpia. Y poco a poco todo volvió a la normalidad. A veces algunos compañeros todavía mencionan aquella reunión. La mayoría sigue sin creer lo que ocurrió. Yo tampoco, si soy sincero. Porque jamás imaginé que la persona con la que compartí más de un año de mi vida terminaría intentando convertirme en el culpable de sus propios delitos. Y si algo aprendí de toda esta historia es que una persona que constantemente necesita humillar a otros para llamar la atención suele ocultar problemas mucho más profundos de lo que parece. Durante mucho tiempo pensé que las bromas eran solo una parte incómoda de su personalidad. Resultó que eran la señal de algo mucho más serio. Y el día que intentó convertir mi vida en el chiste más grande de todos, terminó revelando una verdad que ya no pudo esconder.